¿Qué pasaría si, antes de que el fin siquiera comenzara, un hombre vivo fuera llevado al otro lado del velo y viera el trono de Dios, no en la muerte, sino mientras aún respiraba, en una isla solitaria, con piedras resquebrajadas y sal en los pulmones? Juan, el último apóstol con vida, tuvo una visión que te dejará sin palabras. Lo que presenció sacude todo lo que creíamos saber sobre el cielo. Crees conocer el Apocalipsis. Bestia, guerra, fuego. Pero ¿y si la parte más peligrosa fuera el comienzo? Lo que Juan vio no era simbólico, era real. Truenos, voces, luz esmeralda, un mar de cristal, duro y claro como el juicio. Y en el centro un trono, rodeado de criaturas eternas que nunca descansan. El que está sentado en el trono sostiene un rollo, sellado 7 veces. Nadie en toda la creación podía abrirlo. ¿Qué fue lo que vio Juan que lo hizo romper en llanto? ¿De verdad vio el rostro de Dios y vivió? Mira hasta el final, porque una vez que veas lo que él vio, nunca volverás a leer el Apocalipsis de la misma manera. Para entenderlo, tenemos que regresar a la isla de Patmos. Juan ya era anciano, con los huesos hinchados por la edad y las manos marcadas por décadas de persecución. Sus rodillas dolían por el peso de recuerdos que nadie más sobrevivió para llevar. El crujido de los huesos de Esteban, el silencio invertido de Pedro, Santiago arrastrado hacia la oscuridad de Roma. Ahora Juan estaba solo, sus voces resonando en sus oraciones. Lo exiliaron para que muriera lentamente. Patmos no era un retiro, era el cementerio de Roma para las mentes que no podían matar. Minas, látigos, silencio. Esa era la condena. El imperio creyó haber sepultado la voz del último profeta, el que había visto la tumba vacía, el que había estado al pie de la cruz. Pero el silencio nunca está verdaderamente vacío. Y en esa mañana sin nombre, mientras el sol caía tras un cielo empañado, Juan la oyó de nuevo. La voz, como una trompeta. No era memoria, era presencia, innegable, imparable. La voz dijo: «Sube acá». Te enseñaron a pensar en el Apocalipsis como un código del futuro, como bestias y copas y símbolos por descifrar. Pero ¿y si el mayor misterio no fuera sobre lo que viene, sino sobre lo que ya se vio y fue olvidado? ¿Y si Juan no imaginó el cielo, sino que entró en él? La Escritura dice que estaba en el Espíritu. Eso no es adorno poético. Significa que algo en él dejó algo atrás. No estaba soñando, estaba partiendo. Moisés subió a una montaña, pero a Juan lo llamaron directamente y le mostraron lo que otros solo vislumbraron en sombra. Los místicos judíos del primer siglo, hombres que seguían las tradiciones de Enoc o Ezequiel, llamaban a esto la ascensión, el momento en que la carne se detiene y el espíritu cruza a reinos que no están destinados a ojos mortales. Lo llamaban el carro, el camino del trono, y advertían que si entrabas sin estar preparado, no regresarías. Entonces, ¿por qué le mostraron el camino a Juan? ¿Por qué en ese momento? Casi nunca nos detenemos a considerar que Juan no murió en ese instante, sino que vivió a través de él, lo que significa que lo que vio debía ser recordado. Tal vez el inicio del Apocalipsis no sea solo visión, sino instrucción. Observa cómo Apocalipsis 4:1 dice: «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo». Esa palabra «he aquí» significa detente y mira. Es una orden espiritual. Había una puerta, no un portal, no una metáfora, una puerta. Y ya estaba abierta, antes de la ira, antes de los juicios. El cielo se hizo visible. Juan no la buscaba, lo buscó a él. Y aquí es donde el silencio se vuelve deliberado. Durante siglos, los artistas pintaron el cielo como nubes y halos y arpas. Pero Juan vio truenos, relámpagos, una voz que cortaba como cuchilla entre lino, el largo eco de la traición, las antorchas en Getsemaní, la sangre en el polvo del Gólgota. Todo fue desnudado. El aire contuvo el aliento. Sus pies dejaron el polvo. Juan fue elevado, no por alas, no por ángeles, sino por una palabra: «Sube acá». 3 palabras que lo cambiaron todo.
No ascendió por mérito, ascendió por invitación. Y así lo haríamos nosotros, si nos atreviéramos a escuchar. La Escritura dice que inmediatamente estuvo en el Espíritu, y lo siguiente que ve no es el cielo, no son los santos, es un trono, puesto en el cielo. Lo primero, sin presentaciones, sin explicaciones, solo poder. ¿Estás listo para ver lo que realmente hay? Porque lo que viene fue visto una vez antes, por un profeta que vio ruedas de fuego y criaturas llenas de ojos, y ni siquiera él pudo describirlo todo. Antes de continuar, dale like y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Juan ya no está en Patmos. Está de pie en el umbral de lo real. El silencio ha terminado. Y el trono despierta. No despierta en silencio. No lo ve todo de una vez. El trono no irrumpe como un telón rasgado de golpe. Se despliega, capa por capa, luz por luz. Primero llega una sensación. Presión detrás de los ojos. Un peso que oprime las costillas. El aire cambiando como lo hace antes de un relámpago. Juan parpadea, pero la luz no se mueve. No es luz del sol, no es fuego. Es ser en sí mismo, presencia, no iluminación. Has leído sobre el trono de Dios, pero las palabras nunca preparan. Alza la vista, si es que alza siquiera lo describe, y lo ve, puesto en el cielo. No flotando, no titilando, puesto, fijo, absoluto. Y el que está sentado en él, sin rostro, sin forma, solo color, jaspe y cornalina, ardiendo como sangre refractada en cristal. Alrededor de él un halo esmeralda, no curvado por encima sino rodeando el trono, una corona de luz viva. Este no es un cielo de vitrales, nubes suaves ni halos. Este es el trono como tormenta, como templo, como tribunal. Relámpagos brotan de su centro. Voces retumban como truenos hacia atrás, a través de la eternidad. Delante se extiende un mar de cristal, claro como el cristal, liso como el juicio. ¿Puedes imaginarlo? No agua, no piedra, algo intermedio, un espejo que lo revela todo y no refleja nada. Más allá del cristal, 24 ancianos, túnicas blancas como la nieve, coronas de oro, rostros inclinados, silencio. ¿Quiénes son? Algunos dicen que los patriarcas y apóstoles, 12 tribus, 12 testigos, otros los gobernantes angélicos que Pablo llamó tronos. Las primeras tradiciones incluso susurraban sobre vigilantes restaurados por misericordia, permitidos a permanecer cerca del trono como advertencia y maravilla. Especulativo, sí, pero ¿no hace el misterio aún más sobrecogedor? 24 figuras eternas, inmóviles, sin envejecer, con los ojos fijos para siempre en el centro. Alrededor de ellos arden 7 lámparas. Juan escribe que estos son los 7 espíritus de Dios, no 7 seres, sino plenitud en sí misma, espíritu completo, fuego como presencia. Si conoces el diseño del templo, esto debería resultarte familiar, porque lo que Juan ve no es solo el cielo, es el templo real. El santuario de Salomón era la sombra, la menorá de oro era una copia, el lavacro de bronce, los querubines, el lugar santo, todo reflejaba lo que ahora rodea a Juan. El mar de cristal es la gran fuente. El trueno es el sonido del incienso respondido. Ahora la visión se estrecha. Alrededor del trono, 4 seres vivientes se agitan, alas en movimiento, ojos por todas partes. Por ahora flotan en la sombra, girando, esperando. Todo en ese tribunal gira en torno a un solo centro, el trono. Todo, ángeles, ancianos, cánticos, el mismo tiempo, gira a su alrededor. Y el trono habla a través del silencio. Este no es el cielo como descanso, es el cielo como realidad. ¿Puedes sentir su peso? Juan pudo. Sus manos temblaban, sus rodillas cedían, aunque la carne ya no tenía peso allí. No describe caer, ni estar de pie. El silencio entre esos verbos es deliberado. Santo. ¿Cómo describes la santidad cuando ya no es una idea, sino una presencia que te envuelve como un trueno demasiado vasto para oírse? ¿Qué clase de ser sobrevive a eso? ¿Qué clase de hombre lo ve y regresa? Juan no vio consuelo, vio tribunal, vio santuario, justicia y adoración converger. Y más aún, vio una reunión.
La sala del trono no es un final, es un comienzo. Y todo empieza con un hombre tembloroso, exiliado, quebrado, olvidado, invitado a entrar. Igual que nosotros. ¿Cruzarías esa puerta si se abriera? ¿Dejarías que la luz te cegara solo para ver la verdad? Lo que viene no es una canción, es el canto más antiguo del cielo, que se eleva de criaturas llenas de ojos y alas de fuego. Ahora hablan, no en sermón, sino en trueno, y no hablan por nosotros, hablan por Él. Sus voces no son solo adoración, son advertencia, porque el trono tiene un solo centro, y no todos son bienvenidos a acercarse. Juan intenta hablar, pero las palabras mueren en su garganta. Las criaturas se mueven y su aliento se queda atrapado bajo sus costillas. En ese instante, la visión del trono retrocedió, no en distancia, sino en dominio. Algo más había despertado, algo que siempre había estado allí, esperando ser notado. El trono había sostenido su mirada porque estaba quieto, pero ahora el cielo se movía, y fue ese movimiento lo que lo desarmó. No dieron pasos, ni giraron, ni ascendieron. Se desplegaron, desde los bordes del trono, entre el mar de cristal y los arcos de llama esmeralda. 4 seres surgieron como la ruptura de un silencio más antiguo que la tierra. El primero parecía un león, pero su rostro no era bestial. Cargaba la dignidad del gobierno, el terror de lo salvaje y la mirada de algo más antiguo que el dolor. El segundo se asemejaba a un buey, fuerza envuelta en sumisión. El tercero tenía rostro de hombre, pero sus ojos ardían a través del tiempo. El cuarto, un águila en vuelo, no parecía descansar ni en tierra ni en cristal. Flotaba, sin batir alas, simplemente presente. Cada uno estaba cubierto de ojos, por dentro, por fuera. No decoración, no metáfora, conciencia hecha visible. ¿Cantarías sin descanso si eso significara que podrías permanecer en su presencia? ¿Soportarías el peso de no parpadear jamás, de no apartar la vista nunca? Esa es su eternidad. Juan dice que nunca cesan de clamar, día y noche, si el tiempo pudiera medirse allí. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No son coristas, son guardianes, seres vivientes apostados alrededor del trono. Su propósito no es proteger a Dios, sino proteger a la creación de la santidad no velada de Dios. Escritos místicos antiguos como 3 Enoc los imaginaban como escudos de misericordia, tan radiantes que incluso los ángeles deben inclinar el rostro ante ellos. Juan oye que su proclamación cae. Sus palabras no flotan, caen, como juicio, como trueno. Y cada vez que hablan, los 24 ancianos se levantan de sus tronos, caen al suelo y arrojan sus coronas ante el trono una y otra vez, una y otra vez. Imagina eso. Imagina un ser tan santo que debe estar rodeado de otros que anuncien su santidad, no por él, sino para evitar que el cosmos colapse bajo su peso. Y si las criaturas del trono fueron descritas alguna vez no solo como adoradores, sino como sellos vivientes, protectores del conocimiento divino, guardianes del umbral que ningún mortal debería cruzar. Sus cuerpos ardían con ojos. Sus alas brillaban en capas de percepción. Sus bocas estaban llenas de palabras antiguas, más viejas que el hebreo, más viejas que el Edén. Una se volvió hacia Juan. No sabemos cuál, pero lo vio, no como invitado, no como profeta, sino como un mortal que había cruzado a un reino destinado solo a los nacidos del Espíritu. Y esto es lo que el canon occidental rara vez contempla. El hecho de que estos seres no solo están alabando, están esperando algo, a alguien, a un momento. Porque mientras Juan observaba, algo cambió. En la mano del que está sentado en el trono, notó una forma, un rollo, cerrado, atado y sellado, como si toda la sala del trono hubiera estado esperando que Juan lo viera, que las criaturas comenzaran su canto, que los ancianos arrojaran sus coronas. ¿Alguna vez te has preguntado qué miran mientras cantan? ¿El trono? ¿El rollo? ¿Están clamando a Dios o a la historia misma? Porque si estuvieras allí,
Si tus pies pisaran el mar de cristal, si tu alma temblara bajo voces como fuego y plumas, ¿te atreverías a preguntar qué hay dentro de un rollo sellado en la mano del santo? ¿O caerías como los ancianos? ¿Adorarías solo para sobrevivir? Estas no son metáforas, no son decoraciones, son realidades que hemos olvidado. Y lo que dicen a continuación, ya lo has oído, pero nunca así. Su canto se eleva, sus alas se alzan, la sala tiembla, la luz esmeralda empieza a latir, y en el pecho de Juan algo se rompe. No un hueso, no un pensamiento, algo más profundo. Porque al mirar el rollo por primera vez, siente tristeza. Una tristeza que no pertenece al exilio, sino a la eternidad. Porque en ese rollo hay algo que ninguna criatura se atrevió a tocar. Y aún así, ninguna creación puede ser salvada sin él. Pero por ahora, nadie se mueve. Nadie da un paso al frente. El canto continúa. El trono arde. Los vigilantes esperan y Juan llora en silencio. No por lo que vio, sino por lo que nadie más pudo ver. Lo vio antes de comprenderlo. Al principio era solo una forma, un objeto sencillo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero nada en el cielo es sencillo. Era un rollo, sellado, atado 7 veces. Y a medida que la mirada de Juan se fijaba en él, todo movimiento se detuvo. Las criaturas quedaron inmóviles. Los ancianos se congelaron. El cielo, vivo con truenos y cánticos apenas instantes antes, ahora contenía el aliento. No era un silencio de paz, sino de contención, como si la creación misma no se atreviera a moverse. Ni siquiera las criaturas cantaban. Se podía oír la quietud, y de algún modo esa quietud era más fuerte que el trueno. Cuanto más miraba Juan, más insoportable se volvía el silencio. No era vacío, era contención. Expectativa comprimida en espera. El rollo no solo había pausado el cielo, lo había expuesto. Pocos se detienen aquí el tiempo suficiente para sentir este momento. Ese rollo no era un símbolo, no era solo una imagen, era el centro de la historia divina, sellado por la mano del propio Dios. Algunos maestros antiguos creían que tales rollos contenían más que palabras. Algunos lo llamaban el título de propiedad de la creación, el derecho legal de Dios sobre montañas, ríos y almas. Otros lo llamaban el rollo de guerra, el documento que desataría el juicio y expulsaría el mal de la tierra. Unos pocos incluso se preguntaban si contenía los nombres ocultos de los ángeles y las últimas palabras de Dios, pronunciadas una sola vez al final de los tiempos. Pero en ese momento, Juan no sabía nada de eso. Lo que sí sabía era que nadie se movía. Esperaba, observaba, tenía esperanza. Pero ni siquiera los ancianos se levantaron, ni siquiera las criaturas apartaron sus ojos del trono, y el cielo permanecía inmóvil, hasta que algo dentro de él se rompió. Comenzó a llorar, no con dolor humano. Esto era distinto. Eran lágrimas de un alma que presencia una crisis cósmica. ¿Qué pasa si no hay nadie digno? ¿Qué pasa si el rollo permanece sellado? ¿Y si la redención misma está encerrada y el fin del mal nunca llega? El rollo se había convertido en una pregunta, colgando en la sala del trono de Dios, sin respuesta. No porque Dios no supiera, sino porque la creación no tenía respuesta. Los ojos del cielo buscaban, pero no encontraban a nadie. Nadie en el cielo, nadie en la tierra, nadie debajo de la tierra. El silencio no era demora, era declaración. No hay nadie digno, ni los ángeles, ni los ancianos, ni los vigilantes, ni los vivos, ni los muertos. El cuerpo de Juan temblaba. Sus lágrimas caían en esa quietud, y el cielo no lo corrigió. El rollo esperaba, pero no por él. Esa es la parte que muchos olvidan. A Juan no lo consolaron de inmediato. Le permitieron quebrarse, porque el cielo puede romper tu corazón antes de sanarlo. A veces lo santo no consuela primero, hiere, para que la herida sea llenada con gloria. Y en ese silencio, el llanto de Juan no fue ignorado, fue incluido. ¿Alguna vez has orado y te has preguntado si Dios te oyó? ¿Alguna vez has visto el sufrimiento y esperado una respuesta? No estás solo. El último apóstol vivo una vez
Lloró en la sala del trono de Dios porque no se halló a nadie digno de abrir el rollo. Pero la espera no fue en vano. Alguien escuchaba. La quietud se estiró hasta que no pudo más. Entonces, desde su mismo borde, una voz. Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante y dijo: «No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». ¿Lo sentiste? Eso no es solo un nombre. Es un quiebre en el cielo, una fractura en el silencio. El rollo no está abandonado. La búsqueda no fue en vano. El león ha entrado en la sala del trono. Con él llega más que dignidad, llega conquista, llega sangre, llega justicia envuelta en misericordia. El rollo sigue sellado, pero no por mucho tiempo. El silencio está terminando, y lo que sucede después es algo que ningún profeta se atrevió jamás a imaginar. Juan se volvió, con el corazón preparado para un león, los músculos tensos ante el rugido del poder. La voz del anciano aún resonaba en sus oídos, la imagen que siglos de profecía habían esculpido en la imaginación de los fieles. Juan esperaba fuerza, majestad, tal vez a un rey con armadura, coronado y radiante. En cambio, el aliento se le quedó atrapado en el pecho. Lo que estaba frente al trono no era un león, era un cordero, pequeño, inmolado, aún con sus heridas a la vista. El anciano había dicho león, y el cielo no lo corrigió. El poder del león siempre había estado oculto dentro del sacrificio del cordero. Y fue este cordero, no una bestia estruendosa, quien caminó directamente hacia el trono de Dios y tomó el rollo de su mano. El silencio que antes había consumido la sala se resquebrajó. Las 4 criaturas vivientes cayeron rostro en tierra. Los 24 ancianos arrojaron sus coronas. La misma arquitectura del cielo pareció inclinarse bajo el peso de ese momento, y el cordero, el mismo que Juan había visto colgado, quebrado, en una cruz romana décadas atrás, ahora se mantenía de pie con autoridad serena, recibiendo lo que ningún ángel se atrevió a tocar. Te criaron con imágenes de un Jesús manso, pero esto no es mansedumbre, es realeza tan segura de sí que sangra sin temor. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, símbolos de poder perfecto y visión perfecta. Apocalipsis dice que estos son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. En otras palabras, no solo fue inmolado, lo ve todo. Cada herida, cada acto de adoración, cada clamor en la oscuridad, y aún así permanece de pie. Entonces los ancianos comenzaron un canto nuevo. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación. El cielo había contenido el aliento. La creación había llorado con Juan, pero ahora era como si el universo exhalara. El silencio se hizo trizas en fuego y sonido. Esto no era alabanza, era combustión. Lo que comenzó con unas pocas voces se convirtió en una marea, miríadas de miríadas, miles de miles clamando: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Sin embargo, incluso en esa erupción, persistía la tensión. El rollo seguía sellado. El momento aún no se rompía. Algunos escritos místicos antiguos imaginaban que cuando el Cordero apareció por primera vez en el cielo con sus heridas visibles, incluso los ángeles vacilaron. Nunca habían visto a un Dios que sangra, un rey que muere, una victoria lograda por la entrega. Sea leyenda o verdad, el mismo Apocalipsis lo afirma. Las cicatrices del Cordero no fueron borradas. Son parte de su gloria. Son esas heridas, no el linaje, ni la fuerza, ni el estatus, lo que lo hace digno de abrir el rollo. La visión se amplió. Toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar alzó su voz. Este es un momento demasiado grande para la teología solamente. Es un canto entonado por la existencia misma. Juan no describe un coro, describe el cosmos. ¿Puedes imaginarlo? ¿El cielo mismo temblando con aleluyas? ¿El mar retumbando con alabanza? En algún lugar de Patmos, el cuerpo de Juan quizá aún permanecía sentado en silencio.
Pero en el espíritu, él contemplaba cómo el tejido mismo de la realidad se inclinaba ante un cordero que fue inmolado y aún permanece de pie. Entonces, una pausa, la más importante hasta ahora. El canto alcanzó su punto más alto, pero los sellos seguían sin romperse. Este es el aliento antes del juicio, el susurro antes de la tormenta, una pausa no de paz, sino de preparación. ¿Por qué Juan no describe la apertura del rollo de inmediato? Tal vez el cielo quiere que sintamos el peso. El rollo contiene el futuro, el juicio, la historia, el destino, todo sellado por la mano misma de Dios, ahora reposando en las manos de un rey herido. Juan dice que las criaturas dijeron «Amén», y los ancianos cayeron nuevamente. La adoración no termina. Se repite, como si la eternidad no pudiera decirlo lo suficiente. Y mientras tanto, el rollo espera, sostenido ahora por el único digno. La historia cuelga de su mano, pero el primer sello aún no ha sido roto. El momento se extiende, y esperamos con Juan, porque una vez que se rompa el primer sello, nada volverá a ser igual. Entonces el sonido se desvanece. Un momento, el cielo tiembla de alabanza. Al siguiente, está envuelto otra vez en quietud, sagrada, densa, irreversible. Juan no cae, pero se siente como si cayera, el espíritu regresando a su vaso. La visión no termina con trueno, sino con aliento. El cordero aún permanece en su mente, con heridas que brillan como estrellas. Ya había visto esas heridas antes, en sangre, no en gloria, en una colina fuera de Jerusalén, la sombra de una cruz, el cielo oscurecido. Ahora sabía a dónde había ido ese grito final. El peso de esa verdad se imprimía en él. Sus rodillas tocaron piedra. Las paredes de la cueva estaban de vuelta, frías, ásperas, sal en el aire. Sus manos temblaban, sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. El canto de los ancianos aún resonaba en algún lugar bajo sus costillas, como si el cielo se hubiera escrito en su carne. Digno es el cordero que fue inmolado, de recibir poder, sabiduría y riquezas. No cesaba. Se había vuelto parte de él. Ya has sentido eso antes, ¿verdad? Ese momento después de lo santo, cuando tu alma está llena, pero tu boca está en silencio. Cuando has visto algo que rompe el lenguaje, y todo lo que puedes hacer es respirar. Tal vez ahí es donde realmente comienza la fe, no en el espectáculo, sino en el silencio que lo sigue. Afuera, el viento volvió a moverse entre las piedras. Roma aún gobernaba. Los soldados entrenaban. Los mercados bullían. Pero Juan había visto el trono. Había oído el silencio del rollo. Había visto al cielo esperar. Y aún ahora, la espera no había terminado. Su visión no fue un final. Fue una iniciación, un comienzo envuelto en gloria. El rollo fue tomado, pero los sellos permanecen. El verdadero desdoblamiento aún está por venir. ¿Por qué él, el último de los 12, dejado para morir solo en una isla olvidada? Tal vez porque las revelaciones más grandes no se dan en templos, sino en cuevas. No cuando somos fuertes, sino cuando estamos completamente despojados. ¿Y si esta visión no fue solo para él, sino para nosotros? El cordero aún lleva las heridas. El rollo aún se está abriendo. Y en el silencio entre sus sellos, la creación aún espera. Tal vez por eso Juan lloró. No porque el cielo fallara, sino porque el cielo estaba esperando. Y en esa espera sintió el peso de cada alma que alguna vez ha preguntado: ¿hasta cuándo, Señor? El Apocalipsis nunca fue hecho para resolverse como un rompecabezas, sino para sentirse como una herida, una promesa, un giro. Así que pregúntate, ¿qué fue lo que vio Juan que aún no vemos? ¿Qué parte del silencio del cielo sigue desplegándose a nuestro alrededor? El trono es real. El cordero aún lleva las marcas. Y lo veamos o no, el rollo sigue abriéndose. Nunca se suponía que vieras esto. No todavía. No tan pronto. Y sin embargo, aquí estás, de pie donde una vez estuvo Juan, respirando el silencio entre los truenos, mirando a través del velo hacia un reino donde el tiempo y el lenguaje se deshacen. La visión en Patmos no fue un delirio febril
ni un consuelo final antes de morir. Fue una interrupción, un llamado, un destello de lo que siempre ha sido y de lo que pronto será. El cielo no está lejos, nunca lo estuvo, solo está velado como un rollo sellado 7 veces, y cada generación oye el mismo susurro. Los sellos se están rompiendo, lentamente, irremediablemente, uno tras otro. Puedes sentirlo, ¿verdad? En la tensión del mundo que te rodea, en la inquietud de tu propio corazón. Nos dijeron que nos preparáramos, no que predijéramos, que miráramos hacia arriba, no que contáramos los días. Porque detrás de las guerras y los titulares, del ruido y la indiferencia, el Cordero aún permanece donde los reyes caen. Y el trono no está vacío. Los ángeles no están inactivos. El rollo no ha sido olvidado. Has caminado entre truenos y cristal, entre silencios y cánticos, entre ojos que todo lo ven y criaturas que nunca cesan. Pero ahora la visión ha regresado a la cueva. Y tal vez esa sea la parte más difícil. Regresar. Despertar en un mundo que no vio lo que tú viste. Pero ese es el llamado. No quedarse en el cielo, sino llevar el cielo contigo. De vuelta a la cueva, a la ciudad, a la hora que estás viviendo ahora mismo. ¿Puedes vivir como alguien que ha visto el trono? ¿Puedes adorar como quien ha oído el canto? ¿Puedes esperar como quien sabe que el Cordero ya tomó el rollo, aunque los sellos aún se estén rompiendo? Esto no es el fin, es solo el desvelo. Y pronto, una voz hablará de nuevo. Y cuando lo haga, los cielos se abrirán aún más. Y cuando lo hagan, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Pero hasta entonces, pregúntate, si hubieras visto lo que vio Juan, ¿qué harías ahora? Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe escondida o la obediencia silenciosa con una nueva luz, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que hoy necesita ese recordatorio. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de las Escrituras y en las formas en que Dios todavía habla a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe silenciosa, incluso cuando nadie la vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.